estar acá, por este tiempo que han dispuesto para el Señor. Continuamos con el curso bíblico, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y este curso es anual, es una vez al mes. Y hoy tenemos como tercera ponencia un tema muy interesante. Porque es precisamente qué es el jubileo, Roma versus la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y a veces pues nos piden dar defensa de nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué es eso del jubileo? ¿Cómo se celebra o cómo debemos nosotros celebrarlo? Y nos surgen siempre muchas preguntas, ¿verdad? ¿Tiene origen bíblico? ¿Es cierto que el pueblo israelita celebraba el jubileo? ¿De dónde viene? Etcétera. Bueno, hoy nos va a compartir esta catequesis Carlitos, el doctor Carlos León, ¿verdad? Como le suelo yo decir que a él no le gusta. Nos va a compartir, no lo he conseguido. Nos va a compartir un poquito de esa experiencia también que ha vivido en Roma. Es muy interesante porque nosotros acá podemos ver por encima qué es el jubileo, pero allá en Roma pues vemos una magnitud distinta, conceptos distintos sobre el jubileo. Entonces los dejo a cargo de don Carlos León y también recordarles que al final de la catequesis nuestro hermano Michael también va a estar vendiendo unas Biblias, precisamente, súper atinado con el curso que estamos viendo, Jerusalén, ¿verdad? Que es la más apegada a los primeros escritos, griego, una de las traducciones más fidedignas, la Jerusalén. Entonces, decirles, ¿verdad? Que a veces ir a conseguir una Biblia de Jerusalén ahorita anda con 40 o más. Michael las tiene un precio súper cómodo, de verdad. Entonces, el que guste obtener una Biblia Jerusalén, sin esas palabritas que a veces vienen que no son fidedignas, ¿verdad? Y que están muy, muy mal traducidas, pues pueden al final hablar con Mike. Los dejo con don Carlos León. Muchas gracias, William. Buenas noches a todos. Primero que nada, darle gracias a William y a los sacerdotes de la parroquia por darme esta pequeña oportunidad de dirigirme a ustedes. William me contactó y me dijo que si les podía dar esta pequeña charla cuando se enteró de que yo precisamente iba a hacer un viaje a Roma para vivir el jubileo. El Señor me ha bendecido con ese gran gozo de poder participar del jubileo en Roma propiamente, y la idea es compartir un poquito más de todo lo que es el jubileo, cómo se gana, qué es lo que se puede hacer, qué gracias puede uno obtener de un jubileo como el que estamos viviendo actualmente. Entonces, claro, el primero que nos surge a nosotros es la pregunta de ¿qué es un jubileo? Entonces, igual nosotros hablamos de que la Iglesia ha convocado un jubileo o un año santo en el año 2025, pero ¿qué será eso? ¿Cómo será un jubileo? Entonces, bueno, este no es el primero, ¿verdad? Digamos, por lo menos yo tengo memoria de 3. El gran jubileo del año 2000, convocado por San Juan Pablo II para conmemorar los 2000 años del nacimiento del Señor. Luego, el Papa Francisco, que convocó en el año 2015 un jubileo extraordinario de la misericordia, y el que estamos viviendo actualmente, y que es el que creo yo que tenemos que aprovechar lo más posible, ¿verdad? Que es el jubileo de la esperanza. Pero bueno, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué es un jubileo? Y si uno se pone a buscar, encuentra cualquier cantidad de definiciones, cuan más de ellas complicadas, ¿verdad? Y que requieren desmenuzarlas para poderlas entender. Aquí vemos, dice, ¿un jubileo qué es? En la Iglesia Católica un jubileo es un año santo, un tiempo especial de gracia concedido por el Papa, durante el cual los fieles pueden recibir indulgencias plenarias, es decir, la remisión total del castigo temporal por los pecados. Y continúa, el jubileo está profundamente vinculado a la penitencia, la reconciliación y la conversión. Y su celebración tiene como objetivo ayudar a los católicos a renovar su fe y acercarse más a Dios. Y este tipo de definiciones es las que uno encuentra. Y uno llega y la lee y dice, ¿y? ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir todo esto?
porque realmente no nos dice gran cosa. Entonces yo me voy a centrar en ir desmenuzando esto, de qué es de lo que se trata. Y nosotros podemos encontrar aquí de primera entrada 3 conceptos importantes. 1, que es concedido por el Papa, que uno puede obtener indulgencias plenarias, y lo último es que estas consigue uno con ellas la remisión total del castigo temporal por los pecados. Esos son como los 3 núcleos principales que tendríamos nosotros que ir viendo para poder entender qué es un jubileo y qué gracias podemos nosotros recibir del Señor. Entonces, veamos primero qué dice la Biblia, porque como decía William, ¿tendrá un fundamento bíblico, un jubileo? Pues sí lo tiene. Levítico 25 del 8 al 13. Los podemos leer ahí. Hace el cómputo de 7 semanas de años. 7 veces 7, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. Entendamos por 7 semanas de años, si una semana tiene 7 días, pues una semana de años son 7 años. Entonces, por eso dice 7 veces 7, 49 años en total. El día 10 del 7º mes harás oír el son de la trompeta. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50. Primera mención al año santo. Y promulgaréis por el país liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 será para vosotros año jubilar. No sembraréis, ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis las cepas no cultivadas, porque es el año jubilar que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que den vuestros campos por sí mismos. En este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Entonces, como vemos, es un año de gracia cada 50 años que celebraba el pueblo judío. Entonces, sí tiene un fundamento. Si avanzamos un poquito, vemos que también en Isaías 61 se menciona algo que tiene que ver con esto. Porque dice Isaías, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos. Eso está en Isaías, pero está en otra parte de la Biblia, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Quién dice este pasaje? Cuando él llega a la sinagoga, ¿verdad? Y pide que le pasan el rollo y le pasan precisamente el libro de Isaías y él lo enrolla y él lee esto mismo, ¿verdad? Él lee exactamente el mismo pasaje de Isaías. Y lo más importante es que él lo hace suyo. Porque en el versículo 21, él dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Entonces él viene y actualiza ese ritual de jubileo de cada 50 años y dice que ahora se ha cumplido. Él le da pleno cumplimiento. Y eso es lo que nosotros como Iglesia Católica retomamos, ¿verdad? Prácticamente el mandato que nos da el Señor. Claro, ahora sí, pero eso fue nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué nosotros lo podemos seguir celebrando? Bueno, si regresamos a la definición que teníamos en un inicio, dice que son concedidos por el Papa. ¿Y por qué por el Papa? Porque también nuestro Señor Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En otras palabras, el Señor le da a Pedro, y a través de Pedro a toda su iglesia, por así decirlo, el administrar todas las gracias que Él nos ha traído. Todas las bendiciones que nuestro Señor Jesús ha traído a la tierra y nos ha querido dar, las administra por este pasaje la iglesia, y obviamente con la iglesia el Papa,
como su cabeza, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces sí nuestros jubileos tienen una razón de ser, ¿verdad? Y sí tienen un fundamento bíblico. Ahora veamos. Las indulgencias se obtienen por la iglesia, y esto viene siendo un resumen de lo que acabo de decir, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, obviamente a Pedro y a través de Pedro a toda la iglesia. Interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Vuelve a salir el término, ¿verdad?, de penas temporales. Por eso la iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Y eso está en el canon, en el catecismo de la Iglesia Católica. Bien. Entonces, me voy a brincar el segundo concepto de las indulgencias plenarias, porque primero tenemos que entender qué son los castigos temporales de los pecados. Porque si no entendemos eso, no entendemos qué son las indulgencias. El pecado entraña en sí una doble consecuencia. Lleva consigo una pena eterna y una pena temporal. Y nosotros estamos muy acostumbrados a lidiar con la pena eterna, que es la que se nos perdona a nosotros en la confesión, ¿verdad? Pero las penas temporales, esa es otra historia. ¿Qué es la pena eterna? Es la privación de la comunión con Dios. El que peca mortalmente pierde la amistad con Dios, privándose, si no se arrepiente y acude al sacramento de la penitencia, de la unión con Él para siempre, ¿verdad? Entonces eso es lo que siempre se nos ha dicho. Si pecamos, tenemos que confesarnos para recobrar nosotros nuestra relación con el Señor. ¿Cierto, verdad? Pues muy bien. Pero, ¿qué pasa con la pena temporal? La pena temporal es el sufrimiento que comporta la purificación del desorden introducido por el hombre en el hombre por el pecado. Esta pena ha de purgarse en esta vida o en la otra, o sea, en el purgatorio, para que el fiel cristiano quede libre de los rastros que el pecado ha dejado en su vida. Tampoco nos dice mucho, ¿verdad? Lo único que pasa es que introduce una cosa que sí ya nos va orientando por dónde va la cosa, y es que habla de que esto se purga en esta vida o en la otra, y concretamente en la otra, en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es esto. San Pablo VI promulga esta constitución apostólica y en donde literalmente se lee lo siguiente: según nos enseña la divina revelación, las penas son consecuencia de los pecados infligidos por la santidad y justicia divinas y han de ser purgadas bien en este mundo, con los dolores, miserias y tristezas de esta vida, y especialmente con la muerte, o bien por medio del fuego, los tormentos y las penas catertarias de la vida futura. Eso significa las penas que se purgan después de la muerte. Por ello, los fieles siempre estuvieron persuadidos de que el mal camino tenía muchas dificultades, que era áspero, espinoso y nocivo para los que andaban por él. Entonces, eso es lo que dice San Pablo VI en esa constitución, en donde lo que hace es reformar todo lo que tiene que ver con las indulgencias. Entonces, ahí está. Y entonces, la pena temporal es el sufrimiento que comporta la purificación del desorden introducido en el hombre por el pecado, y es lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces es lo mismo relacionado con lo anterior. ¿Y esto por qué se está? Ok. Pero para entenderlo hay un ejemplo facilísimo. La de una tabla con clavos. Nosotros, cada vez que pecamos, debemos que imaginarnos que nuestra relación con Dios es como una tabla lisa, lisa, lisa. Y cada vez que pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un clavo. Y le podemos poner clavitos, clavitos más grandes, clavotes, clavos enormes, dependiendo de la magnitud del pecado, ¿verdad? ¿Verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Yo me arrepiento, busco un sacerdote, me confieso. ¿Qué consigo yo con la absolución del sacerdote? Se sacan los clavos. ¿Cómo queda la tabla? Llena de huecos. Esos huecos son las penas temporales. ¿Ya? Entonces, las penas temporales es esa marca que queda en nosotros y en nuestra relación con Dios, producto de los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo. Ahora, el problema es que para ir al cielo, la tabla tiene que estar lisa. Y por eso es que igual si nosotros llegamos y nos confesamos o se nos perdonan nuestros pecados en el momento de la muerte, bueno, solo Dios sabe si vamos al cielo o vamos al purgatorio, a dónde iremos. Pero si vamos al purgatorio, ¿a qué vamos al purgatorio? A purgar esas penas temporales, ¿verdad? A poco que esos pequeños agujeros, o grandes agujeros, según sea, se vayan rellenando hasta que la tabla esté lisa, lisa, lisa. Y entonces podamos pasar a gozar de la presencia del Señor. Y entonces ahí es cuando uno entiende por qué es que la iglesia ora por los difuntos. Porque nuestras oraciones ayudan a ese proceso de sanación de esas penas temporales. ¿No? Entonces, ya vamos entendiendo lo que es una pena temporal. Entonces, vea que a más pecados, más huequitos. ¿No? Y como todos nacemos pecadores y morimos pecadores, pues imagínense la condición en la que queda la pobre tabla. Pero, obviamente, el Señor en su infinita misericordia nos deja herramientas para subsanar eso. Porque tenemos que recordar, como decía anteriormente, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Eso es que decía yo, para ver al Señor y llegar a su presencia, la tablita tiene que estar lisa, perfectamente lisa. Y entonces, ¿cómo se purgan las penas temporales? Esas penas temporales, en el caso de nuestros difuntos que ya están en el purgatorio, nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Con nuestras oraciones, ofreciendo actos de caridad por la sanación de las almas del purgatorio. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas por ellas, ¿verdad? Cada vez que ofrecemos una misa por ellos. Pero ¿y nosotros? Nos tenemos que esperar. Gracias a Dios, no. Podemos ir haciendo cosas desde ahora. Con las indulgencias. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos, tomado del catecismo. Cosas importantes. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Eso es lo primero. O sea, primero tenemos que sacar el clavo para poder rellenar el agujero, porque con el clavo ahí no se puede. Entonces lo primero que hay que hacer es arrepentirse y recurrir al sacramento, ¿verdad?, de la penitencia. Eso es lo primero. Ahora, esas indulgencias pueden ser parciales o plenarias. Una indulgencia parcial. ¿Qué significa una indulgencia parcial? Pues sencillamente que vamos rellenando a poquitos. ¿Cómo? Con oraciones, obras de caridad, con todo lo que la Iglesia nos dice que nosotros tenemos que hacer en el día a día, ¿verdad?, para mantenernos fieles al Señor. La oración al acostarse, la oración al levantarse, la oración a la hora de la comida. Todo eso nos va dando a nosotros pequeñas indulgencias que poquito a poco
nos van sirviendo para ir restableciendo nuestra relación con el Señor. ¿Qué es la diferencia de las indulgencias plenarias? La indulgencia plenaria, de un solo golpe, rellena todo. Es como un borrón y cuenta nueva. Ahora se imaginarán ustedes, ya eso ya no puede ser tan fácil de conseguirlo, ¿verdad? Porque, imagínense ustedes, es como llegar y decir, va de nuevo, borrón y cuenta nueva. Entonces, hijo, ¿ven? Y entonces esa es la parte de las indulgencias plenarias que decíamos de la introducción, de la primera definición. El asunto es que se consigue con una indulgencia plenaria o con una indulgencia en términos general. Repito, no se perdonan los pecados. Eso es lo primero. Porque el medio ordinario mediante el cual el fiel recibe de Dios el perdón de sus pecados es el sacramento de la penitencia. Eso lo establece también el catecismo. Y todos en principio lo sabemos. Entonces, vean que ya uno va viendo qué requisitos uno necesita para una indulgencia. Lo primero, pues estar en paz con Dios, ¿verdad? Y llegar, ¿y cómo se consigue eso? Confesándose, frecuentemente, las veces que haga falta. Y ya después podemos comenzar a ganar indulgencias. Ahora, los jubileos, la ventaja que tienen es que son periodos especiales definidos por la Iglesia en donde uno puede ganar indulgencias plenarias. O sea, durante todo este año, si nosotros cumplimos con las reglas y las normas y los procedimientos que nos dice la Iglesia, podemos ganar indulgencias plenarias. O sea, mayor regalo no podemos tener, creo yo. Pero los jubileos no son recientes. El primero fue en el año 1300, convocado por Bonifacio VIII. En aquel momento eran cada 100 años. Y en el año 1300 la gente no viviría más de 40 y tantos años. Entonces puede ser posible que incluso hubiese personas que nunca en su vida viesen un jubileo. Por eso, Clemente VI, en 1342, aumenta la frecuencia a cada 50 años. ¿Verdad? Para que ya haya más posibilidades de que todo el mundo pueda ver un jubileo y participar de un jubileo y de aprovechar las gracias que se pueden obtener en un jubileo. Pero todavía mejor, vamos a ver, aquí, Pablo VI, desde 1470 se ponen cada 25 años. O sea, ya yo tengo a mis espaldas 4. Del primero no me acuerdo porque fue en el año 75. ¿Verdad? Pero entonces, vea que ya hemos tenido, por lo menos, los que ya peinamos canas, unos cuantos jubileos a cuestas, ¿verdad? Que podemos aprovechar. Y actualmente, el jubileo que convocó el Papa Francisco, con la bula Spes non confundit, que significa la esperanza no defrauda, que es un pasaje de la carta a los romanos, y que es el jubileo que actualmente estamos celebrando. Que en Roma, es una particularidad, en Roma se extiende desde el 24 de diciembre del año pasado hasta el 6 de enero del próximo año. Pero en las iglesias particulares, sí tiene un año, vea que en Roma es un poquito más largo de un año. En las iglesias particulares, que son todas las diócesis del mundo, entonces ahí son desde el 29 de diciembre del año pasado hasta el 28 de diciembre de 2025. O sea, ¿nos quedan cuántos? 9 meses para aprovechar, ¿verdad? Sí, pero nos queda todo 4. No, apenas viene comenzando, digamos, ¿verdad? Entonces, nos queda tiempo para aprovechar y van a ver cómo lo puede aprovechar uno. Signos de un jubileo. Hay varios. Bueno, son 8. Peregrinaciones, Puerta Santa, reconciliación, oración, liturgia, profesión de fe,
indulgencia y caridad. Todas esas van unidas de la mano. O sea, no se concibe un jubileo sin ninguna, faltando alguna de ellas. Obviamente tenemos que peregrinar. Obviamente tenemos que atravesar una puerta santa, si la hay. Este año hay puertas santas solamente en Roma, pero no nos obligan a ir a Roma. Gracias a Dios. Reconciliación, eso se llama confesión, ¿verdad? Oración. Pues tenemos que ser personas de oración, pero también eso sí puede significar Eucaristía, ¿verdad? Que va unido a liturgia. Profesión de fe. O sea, nosotros tenemos que hacer una profesión de fe real de lo que es nuestra fe católica. Obviamente la indulgencia. Y no sé por qué lo pusieron de último. La caridad. Ahora sí, ¿cómo se gana una indulgencia plenaria durante un jubileo? Cada jubileo que se convoca tiene normas específicas. Entonces, lo que eran las normas del jubileo del año 2000 no funcionan en el 2025, las que eran del 2015 no funcionan en el 2025, y así por el estilo. La bula de convocatoria que emitió el Papa Francisco especifica claramente de que se deben emitir unas normas para ello. Y esa norma es la norma sobre la concesión de la indulgencia durante el jubileo ordinario del año 2025, convocado por su santidad el Papa Francisco, con fecha 13 de mayo del 2024, y emitida por el cardenal Angelo de Donatis, penitenciario mayor en Roma. Y por penitenciario no significa que sea el carcelero mayor, ¿verdad? Entendámoslo más bien desde el punto de vista de las penas, ¿ya? De las penas. Y es que ese es el dicasterio. Ustedes saben, un dicasterio es como un ministerio dentro de la iglesia, como dentro del gobierno de una iglesia, de la iglesia, como uno de los ministerios. Pues entonces este es el ministerio encargado de administrar las indulgencias y de decir cuáles son las normas que se requieren para poder ganar una indulgencia. Y él las hay. 1. Estar verdaderamente arrepentidos. 2. Excluir todo afecto al pecado. 3. Estar movidos por espíritu de caridad. 4. Purificarse a través del sacramento de la penitencia o confesión. Y esto puede ser 20 días antes o 20 días después del acto propiamente en el cual uno va a ganar esa indulgencia. 5. Recibir la Santa Comunión. 6. Orar por las intenciones del Papa. Y 7. Peregrinar a un templo o santuario jubilar. Está fácil. ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Por qué no? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde está la dificultad? En el uno puede estar muy arrepentido en el momento de irse a confesar, pero sale del confesionario y ¡pum! Va de nuevo. En el segundo, en el 2 es donde está el asunto. Excluir todo afecto al pecado. Porque lo que se nos pide es arrepentirnos, confesarnos y no volver a pecar. Vamos a volver a pecar, estamos claros, vamos a volver a caer. Pero nosotros tenemos que hacer el firme propósito de que aborrecemos el pecado. Que le duela a uno pecar, exacto. Y eso no siempre es fácil. De hecho, estuve escuchando un video de un sacerdote que decía que hay muchísima gente que intenta ganar una indulgencia plenaria y lo hace y lamentablemente no la gana por no cumplir el segundo. Y dice uno, pues ¿qué tira? Y no dice nada. Entonces, bueno, si no se gana la plenaria, se gana una parcial. Algo así como el premio de consolación. Pero vamos, es que lo suyo es ganar esa indulgencia plenaria. Imagínense ustedes lo que es de un solo golpe, en un solo momento, que no solamente todos nuestros pecados son perdonados, sino todos sus efectos.
Lo cual implica que si teóricamente en ese momento el Señor me llama, directo, sin pasar por el purgatorio, directo, en vuelo directo. Qué difícil, qué difícil. Porque además, ¿cómo sabe uno si realmente tiene ese aborrecer del pecado, verdad? Qué difícil. Prácticamente que el único que lo sabe, ¿quién es? El mismo Señor, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy difícil. Y uno lo más que puede hacer es pedirle al Señor, ¿verdad?, que le conceda a uno la gracia de alcanzar eso. Pero vean que está complicado, porque todo lo demás, y yo puedo llegar muy arrepentido a la confesión, puedo regalar todos mis bienes en obras de caridad a los pobres, puedo confesarme todos los días o hasta 2 veces por día, si quiero, recibo la comunión todos los días y oro por las intenciones del Papa todas las horas del día y peregrino a algún templo jubilar. Después vamos a ver que no solamente los hay en Roma. Pero si no cumplo el punto 2, no, sí nos sirve. Sí ganamos una indulgencia parcial. Pero es que lo suyo es, como quien dice ahora, aprovechémonos. O sea, es que esto se da de esta forma cada 25 años. Cada 25 años. No solamente, también hay indulgencias plenarias en ciertas ocasiones particulares. Por ejemplo, cuando el Papa da la bendición Urbi et Orbi. Aunque uno la vea por televisión, eso concede indulgencia plenaria. Sí, señor. Así es. Entonces, hay otra serie de circunstancias en las cuales uno puede. Pero yo me he centrado precisamente en el jubileo, porque en el jubileo, la indulgencia, o sea, la bendición Urbi et Orbi, ¿cuántas veces al año ocurre? Una. Y el año tiene 365 días que nosotros podríamos, o sea, aprovechar. Imagínense ustedes. Ahora, y una de las cosas más preciosas de las indulgencias es que uno se las puede aplicar a uno mismo o a un difunto. O a un difunto. Entonces, si uno se organiza, si ustedes se fijan, uno puede llegar y vea que se puede obtener un máximo de una indulgencia por día, ¿verdad? Porque tampoco es así como un bazar que uno puede llegar ¿verdad?, y arrasar con las indulgencias. Entonces es una indulgencia por día. Pero de ahí, qué interesante, porque entonces eso quiere decir que yo como me puedo confesar 20 días antes o 20 días después, y esa única confesión me sirve para durante esos 40 días ganar indulgencias. Entonces yo podría obtener 40 indulgencias para uno mismo o para nuestros fieles difuntos. Entonces, ¿y eso qué significa en materia de los fieles difuntos que están en el purgatorio? Que si nosotros aplicamos esa indulgencia a él, a esa alma en el purgatorio, ¿qué pasa? Directo, lo sacamos del purgatorio. Así de fácil. ¿No? Entonces, de hecho, es uno de los motivos por los cuales yo hago el jubileo. Yo tengo 2 familiares que murieron en el periodo que comprende desde el 2015 hasta ahora. Y entonces la idea mía era, vamos, también aprovecharme yo, ¿verdad? Una indulgencia para mí, pero también para esos 2 familiares. Veamos qué pasa con Roma. En Roma hay 4, bueno, de hecho, son 5 sitios de peregrinación, pero uno es bastante inaccesible. Y los sitios de peregrinación, que decía yo que hay que asistir a un templo jubilar, son estos 4. La Catedral de Roma, la Iglesia San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, que es donde está la tumba de San Pablo, Santa María la Mayor,
la iglesia más grande y más antigua dedicada a Nuestra Señora, y que es donde va a rezar siempre el Papa Francisco, y San Pedro en el Vaticano. Esas 4 tienen puertas santas accesibles. La quinta puerta santa está en una cárcel, porque así lo ha querido el Papa Francisco. Y esas son las 4 puertas santas cerradas: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo y Santa María la Mayor. Pero uno tiene que atravesar al menos una de ellas. Y en esa iglesia, escuchar misa y comulgar. Este año está muy organizado. Hay hasta una aplicación para el celular. Y entonces uno llega y se inscribe. Si ustedes se fijan, yo no sé si se distingue, pero aquí aparece mi nombre, porque le dan a uno hasta un código QR, y con el código QR usted se maneja en Roma, en lo que es asuntos de jubileo. De hecho, para visitar la Puerta Santa en el Vaticano de forma correcta, uno tiene que presentarse en una oficinita y mostrar el código QR, y entonces le escanea el código QR y le dicen, bueno, ya, así. ¿Verdad? Y vea que uno puede inscribirse en las Puertas Santas, entonces uno puede seleccionar un día y una hora para hacer la peregrinación a cada Puerta Santa. Cuando yo estuve ahí, eso no estaba funcionando bien, pareciera, porque todo el mundo iba el día y la hora que se le ocurría. Me imagino, por ser invierno, cuando haya muchísima más gente, me imagino que lo van a restringir. Y esa es la peregrinación a San Pedro del Vaticano. Vean que es una calle larga, al fondo está la basílica, y está ese camino, ¿verdad? Bien identificado. Hay cualquier cantidad de voluntarios para ayudarlo a uno. Ahí uno no corre riesgo porque no le va a pasar a uno por encima de ningún carro ni nada por el estilo. El tráfico en Roma es un desastre. Entonces ahí lo tienen a uno bien cuidadito. Y entonces uno hace esa peregrinación hasta la tumba del apóstol, hasta la tumba de San Pedro. Cuando uno lo ve desde el aire, entonces la peregrinación comienza aquí, en la Plaza Pía. Recorre todo esto. Aquí yo lo puse en línea recta. Realmente no se hace en línea recta, porque aquí hay que hacer un desvío para cosas de la era en la que vivimos, pasar por la máquina de rayos X y después entrar aquí. Son 903 metros, casi 1 kilómetro en línea recta para llegar ahí. Se veía más cerca, ¿verdad? Y además entonces a los grupos de peregrinos, le dan una cruz grande, y le dan un librito con oraciones, con un itinerario que uno tiene que ir haciendo en ese camino. Entonces eso es muy bonito, porque entonces hay una serie de oraciones que uno tiene que ir haciendo para acercarse a la tumba del apóstol. Y al final, ¿qué consigue uno? Llega a la tumba del apóstol. Ve, esa es la cruz que le dan a uno. Y no crean que es que ellos iban conmigo, ni yo con ellos. ¿Qué es lo que pasó? Que como iba yo solo, entonces reúnen un grupito de gente y los hacen peregrinos. Entonces iba esta familia, una familia mexicana, una española, iban 2 señoras de Estados Unidos, que no están en la foto porque se nos perdieron dentro de la basílica, no sabemos qué se hicieron, ¿verdad? Y yo. Y entonces ahí ya llegamos al final de la peregrinación. Después de esto, ¿qué es lo que hace uno? Se va a misa ahí mismo, directamente. Obviamente ya antes de esto uno se ha confesado y ha hecho todo lo demás que tiene que hacer, ha cumplido con todos los otros requisitos, y lo último que uno cumple es el requisito de la Eucaristía. Y listo. ¿Conseguiría yo la indulgencia? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Uno puede estar lo mejor dispuesto, tener el corazón lo más dispuesto posible para hacerlo, ¿verdad? Pero solamente el Señor sabe si logré alcanzar esos requisitos que se piden. Pero solo en Roma se puede. Obviamente no, ¿verdad? Vamos, la iglesia, como madre nuestra que es, pues piensa en todos nosotros y nos lo tiene que facilitar a todos. Dios a mí me ha dado la bendición de poder hacer el viaje, sí, pero de ahí, para todos los que no puedan, acerca también esas bendiciones. ¿Cómo?
definiendo templos también jubilares. Y he puesto solamente los de la Arquidiócesis de San José. Ya que tenemos uno aquí cerquita, la catedral. No hay puertas santas. Puertas santas se abrieron solamente en Roma. Pero podemos cumplir todos los demás requisitos completos visitando la catedral, el templo de San Ignacio de Loyola en Acosta, que se nos queda más atravesado. El votivo Corazón de Jesús, que tampoco nos queda tan largo. El Santo Cristo de Esquipulas, Inmaculada Concepción de Heredia, Santiago Apóstol en Puriscal, San Isidro en Coronado. Pero si uno se fija en Cartago, por ejemplo, también tiene la Catedral de Cartago, la Iglesia del Carmen, o tiene la Basílica. Entonces, en principio, así rápidamente, todas las catedrales del país son templos jubilares. Y hay otra serie de templos definidos. ¿Estos por qué son? Estos corresponden a cada una de las vicarías de la arquidiócesis. Entonces, vean que está a nuestro alcance. Y ahora que entendemos qué es el jubileo y qué es lo que se puede ganar, lo vamos a aprovechar. Es que yo creo que deberíamos, ¿verdad? Es que nos lo están sirviendo en bandeja para que aprovechemos estas gracias infinitas que se nos están poniendo al alcance de la mano. Y les cuento que de mi experiencia personal, los frutos son enormes de eso. Los que tengan dudas, quieran saber más, después me dicen que esto va a estar en el folletito, en todo caso. Pero esa dirección es la página oficial del jubileo. Y ahí está toda la información, la bula completa, la norma de celebración del jubileo completo, cualquier cantidad de información, hasta los restaurantes que le hacen a uno descuento en Roma con el código QR. Pero bueno, ahí está absolutamente todo. Entonces, pueden aprovechar y ver un poquito más de información de lo que ya yo les he dicho. Y termino con lo que todos debemos aspirar, que es poder ver al Señor en su gloria, con una de las mejores pinturas que yo conozco, que es la Transfiguración de Rafael Sanzio, pintada ya hace más de 500 años. Y es una de las cosas más espectaculares que hay. Aquí no se echa de ver, pero es una pintura que puede tener fácil, puede ser 10 metros de alto. Una cosa que llena una habitación completa. Y está en una sala completamente oscura, prácticamente solo está iluminada ella, entonces es como sentirse uno casi que tocando el cielo, ¿verdad? Como que es uno el que está diciéndole a San Pedro, por favor, despiértate, ¿verdad? Que te lo estás perdiendo, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que tengo preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Bien, siempre damos un espacio, ¿verdad? De máximo unos 10 minutitos para algunas preguntas, ¿verdad? Sean que tengamos algunas dudas o algún comentario acá, ¿verdad? De lo que nos expuso don Carlos, o bien a través también de la página Huellas de Esperanza. Entonces, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso. Hay dos hermanitos. Y en la página hay alguna pregunta. Una, ok, perfecto. Entonces, tal vez podamos abarcar las preguntas. Yo creo que sí. Sí, gracias. Bueno, la primera es, nada más para que me aclare, porque yo tengo la idea, pero para ver si estoy en lo correcto, de que cuando usted hablaba del clavo y el hueco, el clavo es culpa. Y el clavo es el clavo es el pecado. Pero está bien decirle al clavo la culpa. Es que yo o es indiferente. O sea, yo lo entiendo el clavo como los pecados que cometemos. Ajá. ¿Verdad? Okay. Y las penas van a ser los huequitos que quedan. Okay. Y la otra es que usted hablaba de la peregrinación y que se va como orando algo así, ¿verdad? Entonces, yo no sé, yo creo, he tratado de aplicar eso de la indulgencia,
pero no sé si, porque yo a la peregrinación mía es salir de la casa y llegar al templo, ¿verdad? Pero yo Sí. no voy rezando nada, ¿verdad? Entonces no sé si lo he hecho mal o cómo No. se debería hacer. O sea, en Roma lo que pasa es que está muy estructurado, pero realmente la peregrinación lo que nos pide es ponernos en camino. Si uno se fija en el logo del jubileo, de hecho son como una serie de personas que hacen como un barquito sobre el mar, ¿verdad? Que están en peregrinación con una cruz y con un ancla, ¿verdad? El ancla es porque nosotros tenemos que anclarnos a la esperanza, por eso es el jubileo de la esperanza. Pero la idea es ese peregrinar. Las oraciones, vea que en términos de oraciones lo que se pide para cumplir con los requisitos es orar por las intenciones del Papa. Pero ¿y cómo ora uno por las intenciones del Papa? Ahí lo dejan a uno muy abierto. Entonces, que usted ofrezca un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, ¿verdad? Y que los ofrezca específicamente por las intenciones del Papa. Y ya con eso está bien. Carlitos. Carlitos, una consultita o una duda que tengo. Bueno, las personas que les ponen los santos óleos, Ajá. dicen que ya la persona queda limpia como un bebé, va para el cielo. ¿Cuáles sacramentos perdonan los pecados? Y la confesión. La confesión es la rutinaria de nosotros. El bautismo, ¿verdad? Que borra el pecado original. Y en el caso de adultos, borra todo lo demás que esté antes. ¿Y cuál es el otro? La unción de los enfermos. Por eso es que la unción de los enfermos solo la puede hacer un sacerdote. Entonces, en la unción de los enfermos, lo que se perdonan también son los pecados. Las penas permanecen. Es que Las penas permanecen. La unción de los enfermos perdona los pecados, pero no las por penas. eso, en mi ignorancia yo he escuchado que dice, bueno, ya quedó, va para el cielo directo. Porque te vas sin un solo pecado, con todos los pecados perdonados. ¿Ya? Okay. Esa es la idea. Pero dependiendo de los pecados y de las penas que tengas que purgar, o sea, lo que te garantiza es que al menos irás al purgatorio. Y hay que recordarse que del purgatorio nadie va al infierno. Del purgatorio todo el mundo va, tarde o temprano, al cielo. Es un fuego y amor. Pero hay que sufrir esas penas, ¿verdad? Para purgar esas penas, por eso se llama purgatorio, para podernos purificar, para llegar en santidad a la presencia del Señor. O sea, pasar 5 minutos de vergüenza confesándose para ir. Más o menos. Y bueno, para dar la oportunidad a un hermano acá más, porque levantaron la mano, para dar la oportunidad acá. ¿Usted levanta la mano? Sí. Una preguntita, de eso que usted dijo de ir a las catedrales acá, ¿también se puede en los otros países, en las catedrales que están en los otros países? Eso queda en manos de cada conferencia episcopal de cada país. Entonces hay que fijarse en cada país cuáles son las normas. El listado que yo puse es porque la Conferencia Episcopal de Costa Rica definió esos templos. Hay que fijarse en cada país en concreto cuál es la norma establecida por ellos. Ya, correcto. Listo. Perfecto. Y creo que hay una... hay una pregunta acá en la página. Dice, ¿es cierto que para los que padecen enfermedades terminales y están en los hospitales tienen que hacer menos pasos? De Rebeca Gutiérrez. Sí, es cierto. Es cierto porque a una persona que está muy mal en el hospital, obviamente la iglesia no le va a pedir que se ponga en peregrinación, ¿verdad? Entonces ahí directamente la iglesia los encomienda a la misericordia divina, les reduce la cantidad de requisitos, obviamente la confesión o la unción de los enfermos, y lo que se pide incluso para ese tipo de personas es que al menos en la vida alguna vez haya rezado algo. Imagínense ustedes, así nomás. Pero en esos casos, en todo caso, ¿quién tiene la última palabra?
El Señor, ¿verdad? Porque es el único que conoce la fe de cada uno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, don Carlos pasó un brevísimo, a anotar acá unos brevísimos ideas principales, ¿verdad? A pesar de que estaba atrás y me hicieron señas de que bajara el audio porque estaba escuchándolo atrás, ¿verdad? Que estaba ahí, no había venido el que nos ayudó a cuidar los carros, pues. Entonces tuve que estar ahí un ratito. Algunas ideas principales muy interesantes, ¿verdad? Don Carlos nos habló un poquito sobre el origen, ¿verdad? Del jubileo. Tal vez la palabra como tal, ¿verdad? Del jubileus, ¿verdad? El término Yovel en hebreo. Yovel, bueno. Y luego pasado ya sobre la alegría que es el famoso shofar, ¿verdad? Que es el cuerno de carnero, de morueco, ¿verdad? Que anuncia, se utilizaba para anunciar. Recuerdo a Josué, por ejemplo, se encuentra en el libro de Josué cuando anunciaba, ¿verdad? Con el shofar. Creo que también don Carlos habló sobre el origen bíblico también, ¿verdad? Ahí lo especificó muy, muy claro, ¿verdad? El pueblo israelita cada 50 años. Es interesante porque la iglesia, como lo explicó don Carlos, con toda la historia de los papas, ¿verdad? Que citó a Bonifacio, etcétera, del año 1300. En el 1300 el primero. Es interesante, ¿por qué? Porque antes la iglesia lo celebraba cada 50 años, ¿verdad? De hecho que 50 tiene un significado en la iglesia también. Pentecostés también son 50. Son 50 días. 50 días. El número 50 tiene un significado en la iglesia. Sin embargo, luego la iglesia lo bajó a 25 y ahora don Carlos nos explicaba, incluso hubo uno en el año 2000, otro en el 2015, ¿verdad? Hay, y yo esperaría que haya uno en el 2033. Don Carlos espera que haya uno en 2033 y este el 2025. Y no sé si también tocó la parte de que hay jubileos ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Que son los que normalmente, bueno, cuando el Papa llama, como en el caso del 2015, que lo dijo, va a ser de la misericordia, ¿verdad? Pero nos hizo todo un bagaje hermoso sobre todas las ideas del jubileo, ¿verdad? Y es interesante esto porque uno, ya esto es mi opinión personal, uno creía que el año jubilar es Dios se llena de gozo y perdona todo y listo, váyase. No, suave un toque. Hay 8 pasos que hay que seguir. Y hay lugares que la iglesia ha destinado, que en ese momento, hace 5 minutos, yo les envié los lugares que don Carlos les mostró, se los envié al chat del curso bíblico, donde vienen ya los lugares donde ustedes pueden asistir para cumplir esos pasos, ¿verdad? Esos pasos hermosos. Y interesantísimo, don Carlos hablaba sobre el origen bíblico, ¿verdad? Cómo el pueblo israelita decía, bueno, se perdonan. Si alguno alquila tierra, se devuelven las tierras. Si alguno debe, se devuelve, se perdonan las deudas, ¿verdad? Cómo se hacía antes. Ahora, yo tengo una pregunta para don Carlos y para ustedes, que siempre me dice porque el año jubilar le llaman también el año santo. Jesús cuando estuvo acá entre nosotros, él habla que incluso dice, ha llegado el día del Señor, el año del Señor. O sea, él mismo se expresa como el Salvador, ¿verdad? E incluso cuando lee el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Dice, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿verdad? Y habla, yo pienso lo siguiente, si el año jubilar es el año santo, donde se perdona todo, porque es Dios que quiere perdonar, que quiere estar con nosotros y nosotros tenemos que cumplir algunos pasos, se podría decir que el año santo también es el momento en que ya yo muero, que yo muero ya y estoy con Dios, ya estoy viviendo mi jubileo. O sea, pregunto, no estoy afirmando, es una pregunta que les tengo a ustedes y a don Carlos.
No sé, pero es que no sé si te entendí. Si te soy sincero. Vamos a ver. El año santo es el año en que Jesús... Vamos a ver, yo no la sé la respuesta, por eso lo estoy preguntando, ¿de acuerdo, hermano? Entonces, yo pienso lo siguiente. Si el año santo es el año jubilar, donde Dios nos manda o donde Dios perdona, si nosotros nos confesamos, cumplimos los pasos, pasamos por la puerta santa, bueno, ya todo lo que don Carlos acaba de explicar, la pregunta es la siguiente. ¿Será que el verdadero jubileo, ojo que digo verdadero entre comillas, no porque estoy menospreciando estos jubileos que la iglesia nos regala, porque ya sabemos que son por parte de la autoridad que Jesús le entregó a Pedro, al primado, ya eso don Carlos lo explicó muy bien. Pero la pregunta es la siguiente, ¿será que el momento de mi muerte o de un familiar que acaba de morir, está viviendo esa persona un jubileo, un año santo, un año de perdón, que se encuentra con Dios? Es la pregunta, ¿o estoy equivocado? Uy, qué difícil. O sea, después de la muerte. Sí. pues Después de la muerte, sí. puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Verdad? ¿Y de qué va a depender? De la fe de cada uno. ¿Verdad? De la fe del hermano que esté en ese tránsito, en ese momento, que en su Pascua realmente sea su jubileo. Porque es lo que todos esperamos. Hay un sacerdote que decía, y Margarita sabe, ¿verdad? Que preguntaba, ¿quién quiere ver a Dios? Y todo el mundo le anda la mano. Oye, pues entonces, ¿quién quiere morirse? Nadie quiere morirse, ¿verdad? Pero es que ¿cómo vamos a ver a Dios si no nos morimos? Entonces, mal que bien, pareciera que sí. Eso depende también de lo que en el número 2 nos quedábamos. De la lista, Sí. el número 2, que mantengamos estar en gracia. Pero ¿quién sabe en el momento de la muerte qué pasa a nivel de arrepentimiento? No, ¿verdad? Es que eso queda entre la persona y el Señor. Entonces, Sí, hago esa pregunta, hermano, no porque quiera, ¿verdad?, incomodar ni mucho menos. Ustedes saben que uno da clases en los colegios y, bueno, siempre hay chicos, ¿verdad?, no, y profesores que también, ay, profes, que vieras que el papá de aquel, ay, no, era un desastre, ese señor andaba en y drogas y ay, no, fatal. Y hablando luego con el joven, me contaba y me decía, profe, vieras que mi papá antes de morir, él le pidió perdón a Dios. Vieras que le pidió perdón a Dios. Entonces yo me hago este tipo de preguntas, ¿verdad? El jubileo, ¿será que el año santo, verdad, realmente es el momento en que, en su plenitud, es el momento en que yo puedo celebrar ese año santo, el jubileo, en encontrarme con la misericordia y el perdón que Dios puede dar a mis pecados? Pero ya don Carlos me lo acaba de aclarar, y es que yo... algo muy interesante, dependerá de la fe que esa persona... Pero es que creo que lo más importante, y usted lo acaba de mencionar, es la misericordia, ¿verdad? Al final de cuentas, todo va a depender de la infinita misericordia de Dios, ¿verdad? Y vamos, es en lo que uno tiene que tener absoluta y completa confianza, ¿verdad? De que nosotros seguimos a un Dios misericordioso. Y desde ese punto de vista, ¿verdad? No, obviamente tampoco nos podemos atener, porque ahí no se vale aquello de que me voy a portar mal toda la vida, ¿verdad? Y cuando el doctor me diga que me queda un mes, entonces voy y comienzo ¿por qué no, verdad? Si morimos como murió hoy un locutor, algo así. No sé, no me di cuenta. Fue a entrar a algo medio leí, fue a entrar a almorzar a la Pizza Hut y ahí mismo le dio un par. Entonces no nos da tiempo de nada. Pero le daría tiempo, ¿no? Le daría por lo menos tiempo de pensar, de decir, Padre, o no, o sea, ¿cuál fue su último pensamiento? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a pedir?
ese es el asunto, ¿verdad? Que la iglesia también me imagino que en cierto modo deja un preámbulo abierto, ¿verdad? A la misericordia de Dios. Incluso pide y reza en la liturgia, los Viernes Santos, ¿verdad? Siempre hacemos en la liturgia las oraciones, ¿verdad? Donde pedimos por los que no creen, por los que mueren sin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los que mueren sin fe, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre hay ese momento en que podemos también llegar, los santos también hablan sobre eso, ¿verdad? Sí. La noche oscura, poder también pasar por esos bagajes donde no se siente la presencia de Dios y a veces hasta la no creencia, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Los jóvenes padecen mucho de eso. Bueno, entonces terminaríamos la última pregunta, dos preguntas y concluimos ya con Carlitos y la oración. Dice, ¿es cierto que las indulgencias plenarias perdonan, además del pecado, libran de las consecuencias del pecado? Esa es una. Y la otra. Si muero después de cumplir los pasos de la indulgencia, ¿no voy al purgatorio? La primera es que la indulgencia no perdona pecados, ¿verdad? Entonces primero hay que confesarse y después viene la indulgencia. Eso es lo primero. Y en buena teoría, ¿verdad? Si una persona llega, cumple todos los pasos, gana la indulgencia y en ese momento lo llama el Señor, va directo al cielo sin pasar por purgatorio, ¿verdad? Pero vea que tiene que ser que no dé tiempo a absolutamente ningún pecado, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera de pensamiento, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es muy, muy difícil. O sea, librarse del purgatorio es muy, muy difícil, ¿verdad? ¿Quién lo consigue? Pero todos mañana para la catedral. Por eso, es que yo creo que la moraleja es esa, es que tenemos 365 días, de 9 a 8 de la mañana está, ¿verdad? Para ir, ¿verdad? Usted ya no hizo su correo, no llegó el correo del cielo diciendo Y era que no, al Señor no usa teléfono. Bien, hermanos, luego de la oracióncita, recordarles que ahí está nuestro hermano Michael, por el que quiera adquirir alguna Biblia, ¿verdad? Jerusalén. Ahí estamos a la orden. Si gustan, nos ponemos en pie, ¿verdad? Para comenzar con la oración. Recordarles también, ¿verdad? Que nos vemos, si Dios quiere, después de Semana Santa, ¿verdad? En mayo. Ahí les vamos a estar avisando en el chat y también a través de las redes de la parroquia. También los administradores van a publicar la fecha. Con razón adelantaron por Semana Santa. ¿Mira usted? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos, Señor, gracias por esta noche. Te damos gracias por permitirnos compartir. Te alabamos, te adoramos. Te damos la mayor honra a ti, Señor, del universo. Te pedimos, Señor, que nos permitas aprovechar estos conocimientos para nuestro bien, para el bien de todos nuestros difuntos. Te pedimos, Señor, también por la paz del mundo, por la salud del Papa Francisco especialmente. Permítele, Señor, continuar guiando a tu Santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y nos mantengas con salud de regreso a nuestras casas. A ti, María, te pedimos que, como siempre, nos protejas y nos cuides como verdadera Madre nuestra que eres. Y por eso te bendecimos y te honramos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santas y buenas noches. Que recuerden que tenemos, además de las charlas que estamos dando, pueden también optar por el certificado, ¿verdad?, de formación y también por el folleto donde vienen todas estas charlas que los hermanos están impartiendo. Entonces, ahí está el folleto para que usted lo tenga ahí presente. Evelyn es la que está a cargo.
Entonces ese dinero se le cancela a la secretaría a Elmer. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Buenas noches. Buenas y santas. ¿Se le apagó el celular? Es que la vez pasada